Ucrania sufrirá aún más por los ataques rusos y hay noticias sumamente negativas. Primero, de Berlinska, donde hace mucho tiempo no veíamos a Xena, la princesa guerrera, porque ella habla de una tendencia muy preocupante por un lado. Por otro lado, tenemos declaraciones de que Rusia ya puede lanzar hasta 1000 Shaheds al mismo tiempo y también tenemos declaraciones de un diputado del pueblo. Me gustaría analizar todo esto, todo está relacionado entre sí, porque también hay, digamos así, hay señales de alarma primero desde Rusia sobre cómo planean aumentar la presión sobre Ucrania y por otro lado sobre cosas que eran impensables hace 1 o 2 años. Las decisiones de la Unión Europea muestran que la Unión Europea y en general la OTAN quieren retrasar de alguna manera, entienden todo el peligro y quieren retrasar el ataque o cualquier otra opción de guerra híbrida de Rusia contra los países de la OTAN en Europa. Vamos por partes, empecemos con lo de Berlinska y repasemos a todos los oradores. Hasta ahora, a principios de octubre de 2025, puedo afirmar con responsabilidad y fundamento que la guerra tecnológica, la carrera tecnológica, la estamos perdiendo contra Rusia. Estuvimos, digamos, un paso por delante en el 22, medio paso por delante en el 23, íbamos más o menos parejos en el 24 y ahora Rusia ya nos empieza a adelantar medio paso, un paso. ¿Por qué es una tendencia preocupante? Porque Rusia, primero, es más grande. Segundo, tienen más dinero, tienen un mayor recurso de movilización. Además, están consiguiendo más aliados, como Irán, Corea del Norte, China, India y así sucesivamente. La mayor ventaja de Ucrania era precisamente esto, la ventaja tecnológica, digamos, sobre los rusos, pero aquí vemos que la propia Berlinska informa que la ventaja tecnológica la hemos perdido. Y no solo la hemos perdido, no es solo que nos hayan igualado, sino que ya empiezan a superar a Ucrania. ¿Y saben qué quiero decir? Que probablemente en Europa y en Estados Unidos la situación no es mejor, porque apenas se están empezando a discutir sobre cómo defenderse de Rusia. Al mismo tiempo, están construyendo nuevas fábricas a toda velocidad, nuevos talleres donde pueden producir sus propios Shaheds, algunos misiles, y también están ayudando a Corea del Norte a construir fábricas adicionales. Y todo esto, seamos honestos, son señales sumamente alarmantes y negativas para Ucrania en este momento. Él es el diputado popular de Ucrania, Ruslan Gorbenko, y vamos a escucharlo. Está hablando ahora sobre el cierre de fronteras en Rusia y sobre la movilización allí, que no había ocurrido antes de este periodo, porque antes solo reclutaban a voluntarios con grandes sumas de dinero bajo contrato. Básicamente, entendemos que ya el enemigo tiene un presupuesto de guerra para el 26-27. Nosotros tampoco nos quedamos atrás. Justo estamos hablando con nuestros socios sobre un crédito de unos 140.000 millones de dólares para las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, precisamente para el 26, 27 y 28. Es decir, para lograr la paz. Definitivamente hay que prepararse para la guerra y lo vemos así para el presupuesto del año 26 que discutimos con nuestros socios. Si hablamos de hechos concretos, Moscú ya bloqueó la salida, si no me equivoco. Desde hoy, desde esta semana, bloqueó la salida de todos los hombres al extranjero y todos empezaron a recibir citaciones electrónicas o de papel. Eso está muy bien, están contentísimos de que Rusia haya cerrado las fronteras para sus hombres. ¿Y en Ucrania qué? Nuestras fronteras han estado cerradas durante 3 años y medio. ¿Y luego qué? Y eso es lo que vemos, y vemos que el enemigo tiene un plan respecto a la guerra y el inicio de la agresión hacia los países occidentales. Para esto necesitan formar militares, entrenar a los hombres, movilizar a 160.000 efectivos adicionales.
Yo creo que tras prohibir salir a los hombres al extranjero, planean entrenar a 400.000 militares más y como pronostican nuestros socios, en el año 27 empezar la agresión contra los países de Occidente. Bien, aquí no puedo entender esa especie de positividad en la cara de Orbenko, porque ¿qué significaría esto para Ucrania en ese caso? Esto solo significará una cosa para Ucrania, que Rusia está asignando solo una parte de sus recursos para luchar en Ucrania y que pueden acumular otra parte de ellos y dirigirla para abrir un segundo frente. ¿Dónde está lo positivo en esto? Y no puedo entender qué tiene de bueno esto, no puedo entender ese aspecto positivo, si soy honesto. Tal vez ustedes sí lo sepan, entonces escríbanlo en los comentarios. Nosotros seguimos adelante. Este es nuestro diputado Sergei Rudik y él, de hecho, está hablando sobre la amenaza desde el cielo que ya se cierne sobre nosotros. De esto se habló hace unos meses, pero ¿qué escribieron en los comentarios? No cuenten cuentos, eso no va a pasar, eso no puede ser, todo eso es mentira, no generen pánico. Bueno, siempre sucede más o menos así en los comentarios cuando aparece alguna información negativa, pero seamos honestos, la realidad no cambia mucho solo porque no la aceptemos, ¿verdad? Somos un país que se defiende y si anteriormente 100 Shaheds se consideraban una situación bastante amenazante, ahora sabemos que hoy Rusia es capaz de lanzar hasta 1000 Shaheds por día. Todavía no lo hacen, gracias a Dios, pero es una amenaza enorme. Imagínense que diariamente 1000 Shaheds volaran sobre Ucrania, o incluso si 500 volaran diariamente, que es 2 veces menos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Aquí ni siquiera quiero imaginarlo porque en realidad es una historia muy aterradora y mientras tanto en nuestra agenda está cambiar el nombre de la copica a shak para acuñar nuevas monedas este año para que ya no tengamos copicas sino shaks. Esa es más o menos la historia. O la ley de ciudadanía múltiple que debe entrar en vigor el 16 de enero. Reviso la ley de ciudadanía múltiple, juguemos con ella. Así es, regresemos a Gorbenko, pues tiene otra declaración. Ya más sobre la reacción de Europa, ¿verdad? Porque Gorbenko, como recordamos hace 2 minutos, dijo que Europa entiende que Rusia podría iniciar alguna campaña terrestre contra ellos en el año 27. Vemos que los países de Europa se están preparando para una agresión armada. Y aquí realmente necesitan tiempo y ese tiempo quieren que se los dé Ucrania. Por eso ya están dispuestos a financiar el ejército de otro país solo para tener tiempo de prepararse para repeler la agresión armada de Rusia en el futuro. Y esto en principio no es una tendencia bastante buena en lo que respecta al apoyo financiero. Es una buena tendencia y así se ve en la práctica. Y según entiendo esto podría ser, esa es mi opinión subjetiva, así que vamos a basarnos en eso. Hasta ahora, de hecho, Europa no daba fondos directamente para los salarios de los militares que luchan del lado de Ucrania, ¿verdad? Está claro con todo esto. Ya existen precedentes y Gorbenko confirma que la Unión Europea se prepara para financiar los salarios de los militares. También es información clara. ¿Por qué lo hacen? Para retrasar el ataque de Rusia, para contener a Rusia y poder prepararse por sí mismos. ¿Es esto una tendencia positiva para Ucrania? Si vemos cómo funcionan ahora los centros de reclutamiento, si vemos las declaraciones donde se dice que la movilización es prácticamente la única opción para que Ucrania sobreviva ahora, entonces si por otro lado vemos que después quieren usar a Ucrania prácticamente como un puercoespín de acero, como decía Ursula von der Leyen, o el escudo de Europa, probablemente sea útil e interesante para las autoridades ucranianas, ¿verdad? Los problemas se resuelven, Europa ya lo está haciendo. ¿Y quién va a sufrir? Correcto, ¿quién va a asumir esa responsabilidad directamente? Correcto, la van a asumir
los ucranianos de a pie. Eso es todo lo que hay que saber, todo lo que hay que entender. ¿Es malo esto? Es malo. ¿Qué hacer? Sinceramente no lo sé. Pero me gustaría que hubiera algún cambio de enfoque, probablemente en, tal vez, de nuevo, ese mismo reclutamiento internacional del que ya muchos diputados han hablado, del que ya muchos hablan, aunque solo en medios, ¿no? Reclutamiento internacional. Cuando en Ucrania, de manera intencionada a nivel estatal, se recluten voluntarios de otros países que luchen del lado de Ucrania. ¿Qué opinan al respecto? Escriban en los comentarios. Será muy interesante leer su opinión. Les deseo a todos un buen día. Hasta la próxima.